a comenzar con este libro de los Gálatas, este evangelio para cristianos. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El tema principal que abordamos en esta enseñanza es: fuimos rescatados. Tenemos que saber que nosotros fuimos rescatados. ¿Sí? ¿Fuimos rescatados de qué? El libro de los Gálatas nos dice. Y Pablo, cuando le habla a los Gálatas, le está diciendo algo que ya él le había dicho en otra ocasión. La introducción de esta enseñanza la tomé de algunas partes del prólogo del libro De parte de Dios y delante de Dios, del pastor líder de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, Sugel Michelén, en la República Dominicana. Sugel es un reconocido teólogo de América Latina, y es como decir, uno de los mejores expositores de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? La verdad bíblica, la doctrina reformada. ¿Sí? Dice el pastor Sugel: durante las últimas décadas la Iglesia se ha ido alejando más y más de la clara enseñanza de las Escrituras y se dejó llevar sin dirección, sacudida por las olas y llevada de aquí para allá por todo viento de doctrina. Eso está en Efesios 4, 14, ¿no? Sigue el pastor diciendo: Dios y su gloria fueron removidos del centro del escenario, y la búsqueda del hombre por la realización personal y la autosatisfacción se apoderó de la escena. El evangelio y su llamado al arrepentimiento y la fe fueron reemplazados por una débil declaración de fe y a repetir una oración. La exposición clara de las Escrituras ha sido silenciada por astutas homilias, historias pintorescas y una fervorosa súplica que lleva poca sustancia y provee incluso menos nutrientes verdaderos. La genuina obra del Espíritu ha sido falsificada por la emotividad y el entusiasmo, por un fuego sin calor, espiritualidad sin piedad y supuestas revelaciones que contradicen la infalible revelación de las Escrituras que el mismo Espíritu inspiró. La Iglesia, sigue diciendo, cuyo propósito es ser la sal de la tierra, luz del mundo, columna y sostén de la verdad, se transformó en una colección blanda, impotente y oscura de opiniones y conductas en conflicto. Pero la Iglesia en muchas partes del mundo parece estar retornando a las doctrinas fundamentales sobre las cuales fue establecida. Muchos están empezando a descubrir que no podemos sanar a la Iglesia por medio de estrategias y nuevas invenciones de los hombres, sino que debemos volver a Dios y someternos completamente a su voluntad, como está revelado en las Escrituras. Así entonces muchos prestan atención a la exhortación de Dios
por medio del profeta Jeremías. Aquí el Señor, por medio del profeta Jeremías, en Jeremías 6:16, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es parte del prólogo del libro del pastor Sugel, que se lo recomiendo a todos que lo lean. Ahora, entrando en el tema que nos compete en esta tarde, es bueno señalar que Satanás siempre, a través de toda la historia, ha tratado por todos los medios posibles de contener el paso del Evangelio, ya que es el único muro de contención para que todavía exista la gracia de Dios en este mundo. Mi querida familia, haciendo un rápido recuento de los primeros 5 versículos del capítulo 1, vemos a un apóstol Pablo defendiendo su llamado, defendiendo su autoridad, defendiendo su apostolado y su mensaje dado a los cristianos de las iglesias de Galacia sobre el mensaje que ya él les había dado, que era la predicación del Evangelio de Cristo, sobre quien era Cristo resucitado. Ya eso él se lo había dicho a ellos. El apóstol les recuerda quiénes eran ellos. ¿Quiénes eran ellos? Les recuerda, ¿sí? Porque a muchos se les olvida quiénes son. Por eso el apóstol les recuerda quiénes eran ellos, qué hizo Jesús, qué hizo Dios y por qué lo hizo. También los exhorta a no olvidarse de algo que se nos olvida a todos muy fácilmente, que antes de ser rescatados estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor Jesús vino a reconciliarnos con Dios y a perdonar nuestros pecados. ¿Quiénes eran? Estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Resumiendo, mis hermanos, estos 5 primeros versículos, Pablo se concentra en recordar que el Evangelio, ¿qué era el Evangelio? Y que fuimos rescatados por su sacrificio en la cruz. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El versículo 4 de estos primeros 5 versículos, el 4 específicamente, dice: tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que Él vivió, o en el que vivimos nosotros. ¿Sí? Pero el versículo 5 más adelante dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sí? Ahora, no hay nada, escuchen bien esto, no hay nada que usted y yo podamos añadir al valor del sacrificio de Cristo. Nada podemos añadir a eso. Él se entregó a sí mismo. Cristo se entregó a sí mismo. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que usted puede dar? ¿Qué podemos dar nosotros por ese sacrificio si solo Cristo podía hacerlo? Él se entregó por todo. ¿Sí? ¿Puede usted agregar algo al sacrificio de Cristo? Si Él mismo se entregó. Y para mí, eso es algo bien maravilloso. Eso, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es algo maravilloso. Dio su vida por mí, que estaba muerto en delitos y pecados. Y eso mismo le estaba diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. No se les olvide quién los rescató y quiénes eran ustedes antes de que los rescataran. Que no se les olvide nunca eso. Siguiendo, Pablo continuó diciendo: para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Versículo 4 al principio: para librarnos del presente siglo malo, dice la Reina Valera, pero hay quien tiene la Nueva Traducción Viviente, y la Nueva Traducción Viviente dice: para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. ¿Cuántos saben que estamos viviendo en un mundo de maldad? Yo creo que no es secreto. No es secreto. Bueno, acuérdense que aquí Pablo le estaba hablando a los Gálatas y nosotros estamos en 2017. ¿Ha cambiado? No ha cambiado. No ha cambiado.
El plan completo de Dios fue salvarnos por medio de la muerte de Jesús. Ese era su plan. Hemos sido rescatados del poder de este mundo malvado, un mundo gobernado por Satanás, lleno de crueldad, lleno de tragedias, lleno de tentaciones, lleno de decepciones, y póngale usted lo demás. Pero el haber sido rescatados de este mundo perverso no significa que hemos sido sacados fuera de él. ¿Entendieron eso? Lo repito, haber sido rescatados de este mundo perverso no significa que estemos fuera de él, sino que ya no estamos esclavizados en él. Estamos en él, pero no estamos esclavizados por él. Es muy importante esto. Ahora, la pregunta que sale a continuación aquí es la siguiente: ¿refleja su vida la gratitud por haber sido salvado? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Refleja mi vida gratitud por lo que Cristo hizo? ¿Por haberme rescatado? ¿Eres leal a Cristo por haber hecho Cristo lo que hizo por ti? Mi amigo, el Evangelio es el único que te puede rescatar. El único que te puede rescatar. Muchos de los que estamos aquí y muchos de los que me están mirando por las redes sociales, hemos sido rescatados de las drogas, hemos sido rescatados del alcohol, hemos sido rescatados de pecados sexuales, hemos sido rescatados de la mentira, del orgullo, del desánimo, del suicidio, y etcétera, etcétera, etcétera. Qué hermoso la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿eh? Pero como Pablo le dice a los Gálatas, es necesario que yo les recuerde esto porque se les está olvidando. Así como a nosotros, muchos se nos olvida. Por eso el versículo 5 lo dice: a Él sea toda la gloria, porque esto no pertenece la gloria a nada. El humano no tiene nada que hacer en ese sacrificio. El humano no tiene nada que hacer con sus pensamientos mundanos o humanos. El mundo nada tiene que hacer para rescatarte. El Evangelio de Cristo es el único que te puede rescatar de tu situación actual. Por eso te hago una pregunta, mi hermano, mi amigo. ¿Alabó usted a Dios esta mañana cuando se levantó? Amén. ¿Le dio gracias a Él por el nuevo día? Amén. ¿Ha encontrado usted motivo para agradecerle y alabarle por haberle permitido llegar hasta este lugar hoy? Es muy importante esas preguntas. ¿Sí? Por eso, a partir del versículo 5, ya el apóstol Pablo se pone un poquitico colérico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según el versículo 6, estoy maravillado. Otra versión dice: estoy horrorizado de que ustedes estén ¿qué? Apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo ¿qué? Un evangelio diferente. Un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Ahí ya Pablo se encolerizó con ellos. ¿Cómo es posible, si yo les traigo el evangelio verdadero, ustedes ahora empiecen a escuchar cosas que no son verdaderas, aparentan ser buenas noticias? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Ahora, siguiendo, entremos a este punto. El evangelio tiene dos aspectos. Escuchen bien y apunten. El evangelio tiene dos aspectos y puede ser usado en realidad en dos sentidos. ¿Ok? El primer aspecto es los hechos del evangelio. Y el segundo es la interpretación de estos hechos. ¿Están siguiéndome? Número uno, vamos a ver cuáles fueron los hechos del evangelio. ¿Sí? Bueno, los hechos del evangelio están claros en 1 Corintios 5, 3 a 4. El primero dice: los hechos del evangelio son la muerte, la sepultura y la resurrección corporal de Cristo.
Vamos a leerlo en 1 Corintios 15, 3 al 4. Yo le transmití a ustedes lo más importante. ¿Tú sabes lo que es lo más importante? No hay otra cosa que sea más importante que eso. No existe. Por eso Pablo le dice, yo le transmití a ustedes, Gálatas, lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Ahora, ¿quién fue el que se encargó de transmitirle al apóstol Pablo? El mismo Cristo. ¿Sí? Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Y después el versículo 4 dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Estos son los hechos históricos del Evangelio. Esos son los hechos históricos del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Fue enterrado y al tercer día resucitó de los muertos. Esos son los hechos del Evangelio. Ese es el Evangelio. Por eso dice, otro fuera de eso sea ¿qué? Anatema. No existe. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Estos son los hechos históricos del Evangelio que no pueden ser cambiados. Escucha, no pueden ser cambiados. Alguien que no mencione estos acontecimientos no estará predicando el verdadero Evangelio. Un predicador que se pare en un púlpito y sus prédicas no sean dirigidas al verdadero Evangelio, que Cristo murió, que fue enterrado, pero que resucitó, entonces no es el verdadero Evangelio. Todo predicador que venga arriba de un púlpito tiene que enfocar su enseñanza en el Evangelio. Porque el Evangelio dijimos que es el único que nos puede ¿qué? Rescatar. ¿No lo dijimos así? Así lo dice, no yo, así lo dice las Escrituras. Ahora, ¿cómo recibimos estos hechos del Evangelio? Por la fe. Solo por la fe. Estos hechos tienen que ser recibidos por fe y solamente por la fe. ¿Sí? Pero hay un punto número 2 que dijimos que era ¿cuál? La interpretación de esos hechos. ¿Cuáles eran los hechos? Cristo murió, enterrado y resucitó el tercer día. Ese es el Evangelio. Otro no existe. Ahora, vamos a entrar en la interpretación de esos hechos. ¿Sí? En cuanto al segundo aspecto del Evangelio, diremos que el tema de la carta de Pablo a los creyentes de Galacia es la interpretación de los hechos del Evangelio. Los judaizantes, ese era el problema que existía en ese tiempo, los judaizantes. Y como hay judaizantes en estos tiempos, cantidad. Ellos se han multiplicado los judaizantes. ¿Sí? Habían seguido a Pablo hasta el país de los Gálatas. Ellos no cuestionaron ni pusieron en duda los acontecimientos. Escuchen bien esto. Y cualquier parecido es pura coincidencia. Ellos no cuestionaron ni pusieron en duda los acontecimientos o los hechos del Evangelio. Eso ellos no lo tocaron, porque es que eso no lo pueden tocar. Eso es. ¿Sí? Después de todo, 500 testigos habían visto al Señor después de su resurrección. Tú no le puedes decir a 20 gente, no resucitó cuando hay 500 que vieron que resucitó. ¿Verdad? Ahora, cuando usted tiene tantas personas que aún están viviendo y que han sido testigos, uno no va de un lugar a otro negando los hechos del Evangelio. Lo vieron más de 500. Entonces, no puedes negar esos hechos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Viene la herejía. La herejía que ellos estaban propagando tenía que ver con la interpretación de esos hechos. ¿Sí? Ellos estaban cambiando la interpretación de dichos hechos. Lo que ellos estaban diciendo era lo siguiente. Y lo hacían de una manera muy sutil,
muy